El gobierno del presidente Arce, de manera increíble, con el argumento de que modificaba un decreto anterior de la presidenta Áñez, ha establecido arbitrariamente un nuevo símbolo de gobierno y del Estado Plurinacional de Bolivia. Ese nuevo símbolo es la cruz andina escalonada, cuyo nombre en idioma originario es la cruz chacana. Por supuesto que nosotros no tenemos absolutamente nada en contra de la chacana. Nos parece un símbolo importante, representa una parte significativa de nuestro pasado y una parte significativa de la sociedad de los Andes del país. Por lo tanto, nuestra observación no debe interpretarse como una crítica a la chacana y su simbología. Pero lo que no vamos a aceptar, nos parece una afrenta contra el país, es sustituir el escudo de Bolivia por la chacana. Toda boliviana y todo boliviano, cuando quiere hacer referencia a su identidad nacional, se refiere a sus banderas y a su escudo. En toda la correspondencia histórica de los presidentes, vicepresidentes, ministros de Estado, embajadores, cónsules, obviamente, en el encabezado de su correspondencia, en el ingreso de las oficinas, en la simbología del Estado, estaba el escudo nacional. Ya sabemos que en embajadas y consulados se ha dado la instrucción de colocar la chacana como el elemento central de identificación de Bolivia. Esto es inaceptable e inconstitucional. Por esa razón, nuestra alianza, Comunidad Ciudadana, ha interpuesto en la ciudad de Sucre una acción de inconstitucionalidad en el Tribunal Constitucional. Bueno, ahí está, son las acciones que está presentando Comunidad Ciudadana, y usted también seguramente en casa se ha dado cuenta de que ha sido reemplazado el escudo de armas por la chacana. ¿Por qué razón? ¿Cuál es el motivo? Hay diferentes reacciones a propósito de este tema. Ya estamos con uno de los representantes de Comunidad Ciudadana, el diputado Carlos Alarcón, con quien vamos a hablar acerca de este tema. Diputado, qué placer saludarle, muy buenas noches, bienvenido a Hora 23. Un gusto, Vania, un cordial saludo a nombre de la Alianza Comunidad Ciudadana. A ver, don Carlos, para que la gente nos entienda, ¿desde qué momento surge este cambio? Porque incluso se habla de que ya en los consulados, embajadas, está la chacana, pero ya no el escudo de armas. Sí, mire, nosotros hemos presentado el día viernes esta acción de inconstitucionalidad contra el artículo 2 de este decreto, que aprueba y anexa un manual de identidad para uso del gobierno, pero también para uso del Estado, por lo que le voy a explicar, y con el símbolo de la cruz chacana, que es un símbolo de los pueblos pertenecientes a los Andes, no solo de Bolivia, sino también del Perú. Lamentablemente se abrogó el decreto anterior que establecía como símbolo de la imagen gobierno al escudo de armas, que está reconocido en la Constitución. Este es un decreto supremo, el 4445 del 13 de enero de 2021, y apenas ha sido puesto en vigencia, se lo ha implementado de manera inmediata, donde ciudadanos que viven en el exterior ya han señalado que en algunos consulados y embajadas el símbolo distintivo ya no sería el símbolo patrio reconocido en el artículo 6 de la Constitución, sino la cruz chacana, que no representa al conjunto de la bolivianidad del país, ni está reconocido en la Constitución. También en membretería oficial del órgano ejecutivo ya se está usando este símbolo de la cruz chacana. Por ejemplo, en la nota que remite el presidente del Estado al vicepresidente para tratar el decreto de amnistía, en esa carta oficial ya figura este símbolo de la cruz chacana. Y si usted se fija, Vania,
forma parte inseparable de este símbolo la frase Estado Plurinacional de Bolivia. Entonces, no solamente se está usando como una imagen del Estado en su conjunto, y lo más preocupante es, como le decía, que para esto se ha desplazado al escudo de armas que estaba establecido como símbolo, imagen de gobierno en el decreto anterior, que ha sido abrogado en este decreto de Luis Arce Catacora. Obviamente, con esto queda afectada la identidad país, la identidad que tenemos todos los bolivianos de pertenencia a un conjunto que se identifica con estos símbolos y con estos valores, y por eso consideramos que este decreto es inaceptable y debe ser anulado por el Tribunal Constitucional. Ahora, doctor, una cosa es imagen institucional, porque eso es lo que dice el decreto, ¿verdad? Pero otra muy diferente es quitar un símbolo patrio. Si usted se fija en los alcances del decreto, no solamente es la imagen institucional de un partido político que se identifique con un gobierno específico, sino, como le señalaba, y eso es lo que no se está viendo en el símbolo que ha colocado en la pantalla, es que el nuevo símbolo que no está reconocido en la Constitución es la cruz chacana y la frase Estado Plurinacional de Bolivia. Entonces, esto ya trasciende un símbolo de imagen del movimiento al socialismo, de su gobierno o de su partido político. Este es un tema que ya va a la estructura central del Estado, porque además el órgano ejecutivo, Vania, forma parte consustancial del Estado. Usted no podría concebir al Estado boliviano sin órgano ejecutivo o sin órgano legislativo o sin órgano electoral o judicial. Por eso es que al hablar de un signo del órgano ejecutivo, automáticamente también se está hablando de un signo del Estado, y además expresamente lo señala así el propio símbolo cuando utiliza la frase Estado Plurinacional de Bolivia. Ahora, este recurso que ustedes han presentado, esta acción, esperan, me imagino, sus resultados, un pronunciamiento. ¿Hasta cuándo se va a conocer ello? Porque es inconstitucional, según ha señalado el propio líder de Comunidad Ciudadana y usted, ¿verdad? Consideramos que sí. La ley procesal constitucional le da un plazo de 45 días al tribunal para pronunciarse, pero como viene acumulado un retardo de trabajo y de justicia en el propio Tribunal Constitucional, estos plazos se alargan y se prolongan. Pero independientemente del día de la decisión del Tribunal Constitucional, consideramos importante hacer una cruzada nacional de defensa de nuestra identidad y de nuestros símbolos patrios, porque hay un derecho colectivo, Vania, que pertenece a todos los bolivianos y las bolivianas a mantener nuestra identidad nacional. Entonces, cuando usted dice, a partir de ahora yo voy a usar por lo del órgano ejecutivo la cruz chacana, que pertenece a sectores específicos, no solo de Bolivia, sino también del Perú, y reemplaza al escudo de armas, que está reconocido en la Constitución, le están afectando su derecho colectivo a la identidad. Como decía Carlos Mesa, es como si le estuvieran privando o eliminando de su nombre y apellido, o le estuvieran negando su raíz con sus ascendientes, con sus padres, con sus abuelos. O sea, este es un tema de primerísima importancia para el país, porque no le podemos permitir al movimiento al socialismo, que no solamente quiere desconocer la historia de Bolivia, falsificándola en sus relatos, sino que resulta que ahora pretende menoscabar los símbolos patrios reconocidos en la propia Constitución. Para modificar estos símbolos, para poder reemplazarlos, ¿cuál es el procedimiento, el conducto? ¿Tiene que haber una consulta en el legislativo o cómo se procede? Se tendría que hacer un cambio a la Constitución. Por la naturaleza de este cambio sería un cambio que afecta a las bases del Estado. Por lo tanto, tendría que haber una asamblea constituyente que haga esta reforma a la Constitución, incorporando este nuevo símbolo de la chacana, y eso tendría que ser sometido a un referéndum. Y el pueblo, si aprobaría ese referéndum de cambio a la Constitución en esta base esencial, con mayoría de votos de los ciudadanos, recién se podría hablar de la incorporación de un nuevo símbolo. Mientras esto no ocurra, cualquier utilización de estos símbolos como símbolos del órgano ejecutivo, como símbolos del Estado, consideramos que es una violación a la Constitución,
y al deber de todos los bolivianos varia, que en el artículo 108, numeral 13 de la Constitución dice que son deberes de los bolivianos y las bolivianas respetar sus símbolos. Claramente eso señala la Constitución y en este caso no los estamos respetando porque dejamos de lado el escudo de armas para reemplazarlo por este símbolo, que no tenemos ningún cuestionamiento en el símbolo en cuanto tal. Eso quiero que quede claro. Respetamos cualquier símbolo que se identifique con cualquier grupo de personas. Lo que cuestionamos es que se use este símbolo como un símbolo de identidad del órgano ejecutivo que pertenece a la estructura del Estado de Bolivia. Para cerrar, doctor, breve le voy a pedir qué otras acciones ustedes van a asumir, van a convocar alguna concentración, algún pronunciamiento en redes sociales. ¿Qué es lo que van a hacer? Como aquí está afectado un derecho colectivo fundamental reconocido en la Constitución, que es el derecho a la imagen país, el derecho a la imagen de los propios símbolos y de la identidad de todos los bolivianos, consideramos importante una cruzada nacional que se genere a través de diferentes instituciones, inclusive ciudadanos individuales, que hagan escuchar claramente primero su voz de protesta y que se vayan sumando en diferentes tipos de acciones institucionales a este reclamo. Ciudadanos individuales podrían hacer llegar, por ejemplo, cartas al Tribunal Constitucional haciendo conocer su repudio a este tipo de atentado contra esta base esencial del Estado y de la bolivianidad, y también instituciones que defienden los derechos humanos o instituciones que tienen que ver con el acontecer cívico del país pueden expresarse contundentemente en el sentido de rechazar este atentado que se está haciendo a la identidad nacional. Creemos que esta cruzada nacional puede tener diferentes protagonistas, diferentes fuentes de expresión, pero lo más importante es un objetivo común: rescatar y preservar y hacer respetar la identidad nacional a través de nuestros símbolos patrios que están reconocidos en el artículo 6 de la Constitución. Bien, don Carlos, muchas gracias por su tiempo, por hablarnos de este tema. Veremos qué es lo que dicen también las autoridades judiciales. Buenas noches, que le vaya bien. Gracias a usted. Hasta un próximo contacto. Hasta luego.